Hola chicos, Ciencias Naturales 22.2. No he querido borrar la pizarra del vídeo anterior para que veamos mejor la continuidad de uno con otro. De las aguas corrientes superficiales, que dividíamos en aguas de arrollada o salvajes, que hemos visto que suelen venir por fusión de la nieve y por precipitaciones intensas, su meteorización química, que la hemos visto, su meteorización también de arrastre, con todos esos materiales que se han llevado en los valles, las orografías, los contornos o topografías que suelen dar origen, algunas muy interesantes, como el de las damas coifés, las de las ruiniformes, las de la ciudad encantada de Cuenca, etc. La fórmula de su erosividad, de su erosión, y pasamos entonces ahora ya a las aguas fluviales, las aguas del río. Las aguas podríamos llamar civilizadas, aunque a veces también veremos que no todos los ríos llevan la misma agua durante todo el año, sino que pasan por periodos de máximos y mínimos. Y en los periodos de máximos pues pueden hacer también estragos, inundaciones, que el hombre siempre ha luchado contra ellas, contra esas posibles inundaciones, y veremos a ver qué procedimientos ha utilizado. En las regiones que sean muy montañosas serán más proclives a esas variedades del esto, y en las regiones en que sean más llanas, los ríos suelen, y más al norte quizás, de lluvias más continuas, los ríos ya son más uniformes. Acción de las redes fluviales. Y dice redes porque cuando vemos un mapa, yo me remito, y con perdón, pues al de España, lógicamente, y vemos todos esos ríos, los pequeñitos que bajan de la Cantábrica, los que bajan de los Pirineos, que normalmente bajan al Ebro. Aquí estaba el famoso pico Tres Mares que te dije, que dividía las aguas entre el Ebro, la Cantábrica y el Padre Duero, que va a Oporto. Aquí había esta separación, esta vertiente, que son las montañas viejecitas de España, la cordillera central. Aquí estaba la cordillera Cantábrica, el macizo gallego, con una gran cantidad de pluviosidad que da las rías, con esa producción tan rica de marisco, ¡qué rica! Bueno, y luego, después de estas montañas, pues había otras aquí, la ibérica, la cordillera ibérica, que nacía aquí, y aquí hacía una especie de Y, separa ríos pequeños de Levante, aunque sean de los más aprovechados históricamente, porque claro, al tener tanto sol hay una fertilidad y una producción hortícola maravillosa. Las huertas de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, y ahora también se ha agregado Almería con las tácticas del aprovechamiento intenso y mínimo de cada gotita de agua, con los famosos plásticos que han originado una zona llamada el mar de plástico, que se dice que se ve desde el espacio, con una productividad, vamos, para toda España y toda Europa, si fuera posible. Y de aquí, de la cordillera penibética, y aquí hay otra pequeñita, que es la Sierra Morena. Entonces, los ríos, aquí estaría el Tajo, que va a desembocar ahí a Lisboa. Aquí, está la Carpetana o Montes de Toledo, que separa las aguas del Tajo de las aguas del Guadiana, que se mete en Portugal pero luego vuelve a España para hacer de separación ahí hasta Ayamonte. Y luego ya nos encontramos con el río de los poetas, el río Guadalquivir. Y de esta, aquí estaba la Sierra Morena, y aquí la Sierra Penibética, que es una bañista porque se mete bajo el agua y luego sale formando las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y el archipiélago.
la penibética. Y los ríos de los que te hablé antes en el vídeo anterior, que bajan al Mediterráneo con el deshielo de las nieves de todo el invierno de Sierra Nevada, que tiene las mayores alturas de España, eso es esto. Bueno, te he hecho una especie de red. Aquí, por nombrarte algún río más, pues en la zona esta de Cataluña estarían el Llobregat, el Besós, en fin, aquí en las zonas de Tarragona, perdón, tarraconenses, que me he olvidado de vuestro río. Mira, ya me ha venido el de Cuenca, que no me vino en el vídeo anterior. El río pequeñito de Cuenca que hace ese valle precioso. No te lo pierdas si vienes a España. En la misma cuenca. Es el río Huecar. O sea, Cuenca está en la confluencia, aquí está, subida en una atalaya impresionante, entre las cuencas del río pequeñito Huecar y del grande Júcar. Que cuando nace, aquí en la Cantábrica, aquí en la Ibérica, parece que se va a ir con el Tajo, y de repente le dice que no voy contigo, que te vas a llevar a la fama, y se viene por aquí a tierras valencianas juntamente con otro que nace también ahí en la Ibérica, que es el único río de España que tiene dos nombres y admitido los dos oficialmente. El río que pasando por Teruel se llama Guadalaviar, y de repente cuando pasa a la región levantina, a Valencia en concreto, se le denomina río Turia, que es el que pasa por la ciudad de Valencia. Bueno, pasa y no pasa. Un buen día le dijeron, ya no pasarás más, porque se te ha desbordado un pantano de cabecera, has provocado una inundación de Valencia que ha matado miles de personas y no te queremos más por el medio de la ciudad. Y entonces, antes de entrar en la ciudad, le hicieron un desvío impresionante, el Plan Sur, que se llamó, para que si hay algún día, y por desgracia, otro desbordamiento o otra hecatombe de los pantanos de cabecera, no arrase de nuevo la ciudad. Y todo el cauce del río Turia, a su paso por Valencia, está convertido hoy en un jardín y en unas instalaciones preciosas, impresionantes. Bueno, me he explayado, no sé, un poquito, aunque me parece que tengo ya algún vídeo de los primeros de la serie de geografía, donde puedes ver mejor toda esta red, para que veas la red fluvial de España. Dice, por las redes fluviales, por los surcos y barrancos formados por las aguas anteriores de arroyada, terminan circulando cursos de agua, unos periódicos, que ya sabemos que en tal fecha por ahí baja agua. ¿Por qué? Porque se está produciendo el deshielo. Vale, pues bien, esos serían los periódicos, que son los torrentes. Un torrente se diferencia de un río en que el torrente solo lleva agua en unas estaciones del año determinadas, mientras que el río, poca o mucha, conserva agua el resto del año. Hoy en España hay muchísimos ríos catalogados como ríos, pero la verdad es que entre las menores precipitaciones, entre la sustracción de sus recursos, los recursos hídricos que llaman, cogidos ya sea mediante canales en cabecera o mediante pozos de absorción en el medio del curso, las aguas que iban por el cauce han desaparecido. Y pasas por una carretera y un puente y pones río tal, te asomas así un poquito de reojo, no lleva agua. Sigues caminando, río cual, no lleva agua. Oiga, y río, y no llevan agua. Pues no, ya no llevan agua. Lo han absorbido, ya digo, y no siempre por necesidades de mantenimiento humano, de regadío, de ganadería, etcétera, sino sencillamente porque es que no llueve. Los famosos ojos del Guadiana, que eran como surgimientos de un río que aparentó ser río en cabecera, pero que en un momento determinado se sume en tierra
¿A dónde está el río? Oye, las aguas se han sumido. Y al cabo de kilómetros había unos surgimientos que lógicamente parecían la continuidad de aquel río que desapareció. Y lo llamaron los ojos del Guadiana. Como que hay dicho, tú eres como el Guadiana, apareces y desapareces. Bueno, pues hoy esos ojos, yo he ido a verlos y ni están, casi, ni se les recuerda. Ha cambiado todo mucho. Las autoridades y los técnicos hidráulicos son los encargados, mediante las llamadas confederaciones hidrográficas, que abarcan las cuencas de los principales ríos. La cuenca del Sil, con sus afluentes, iba a decir con el Miño. Y es que el Sil es un afluente del Miño, pero es tan importante que muchas veces se lleva el nombre él más que el Miño, sobre todo por su producción hidroeléctrica. Una de las más importantes de España, siendo un afluente de uno de los ríos menores, el Miño. Bueno, menores pero calificado como grande. Confederación del Duero, Confederación del Tajo, del Guadiana, del Guadalquivir, Confederación del Segura, que no hemos hablado, pero también es otro río de los Mediterráneos, quizás el más grande, aunque también igual de seco, porque los hortelanos murcianos necesitan mucha agua. Producen mucho, y han acabado haciendo como los almerienses, recurriendo a las técnicas de máximo aprovechamiento del agua, convirtiendo en vergeles la huerta murciana, y los espacios que han rescatado los almerienses son espectaculares, preciosos. De la huerta valenciana y todo esto no tengo ya nada que decir, porque se ha dicho todo de lo precioso y de lo bonito, lo mismo que las planas de Castellón y las de Orihuela de Alicante y todas esas, que son maravillosas, de una producción encantadora, porque es que además de árbol frutal lo compaginan con flores. Hay flores por todos los lados. En los huertos, sobre todo cuando tenían menos productividad a todo tren, como hoy, eran como el vivir de las familias, y rodeando un campo de naranjos pues había caminos, y en los caminos llenos de rosales, de flores. Maravilloso. Cuando en Historia Sagrada nos hablaban del paraíso terrenal, los que conocían estas tierras deben imaginarse, pues eso, la huerta. ¿Por qué? Porque en la huerta había de todo bonito, etcétera, etcétera. Y alguno pensaba, voy a ver si en mi huerta encuentro dónde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. A ver si encuentro todavía a la serpiente. Bueno, digresiones aparte, un poquito cómicas. A ver, dice, las mismas leyes rigen a los torrentes de las aguas de arrollada que a los ríos. Las mismas leyes. La única diferencia es la continuidad del agua durante todo el río, o la estacionalidad de las aguas de arrollada, puesto que solo se diferencian en su longitud, que lógicamente los ríos tendrán una longitud mayor que los arroyos, y en su caudal, que es menor en los torrentes que en los ríos. Aun cuando puede haber torrentes, y en España, especialmente aquí, en las zonas estas mediterráneas, hay unos torrentes que tú los ves y dices, cuando pasas en verano y están secos, ¡qué barbaridad! ¡Qué anchura de torrente! Bueno, y unos puentes enormes sobre ellos, no pasando agua, que muchas veces pues hay carretera o caminos que todavía cruzan por abajo. Pero luego te vuelves a tu lugar de origen, viene el invierno, viene la zona de lluvias o tal, y oyes que en ese torrente, a pesar de su anchura, todavía se había desbordado y había hecho tal calamidad y tal otra. Y tú te imaginas y dices, madre mía, el poder de las aguas de arrollada, de las aguas salvajes. Hay un fenómeno aquí que se da alguna vez al año, que lo denominan donde los vientos de aquí y de allá confluyen con los del Mediterráneo, del desierto, tal, y lo llaman la gota fría.
provocan unas precipitaciones repentinas de tal intensidad que desbordan todas las previsiones que el hombre durante siglos ha podido ir protegiendo. Y porque también, en cuanto llevamos un periodo de 15, 14 años que no han caído una riada de esas que causaron muertos, nos dejamos ya engañar por la ambición de ir cogiendo terrenos, de ir edificando cerquita o incluso casi en el mismo margen del torrente, y no pasa nada, hasta que la naturaleza vuelve por sus fueros, se desencadena y arrasa con todo. Y entonces sí, entonces vienen ya los ay, no tuvimos que hacer esto, ay, no tuvimos que hacer lo otro, ay, porque aquí hemos hecho una autopista que ha servido de barrera y no tuvimos en cuenta que efectúan un modelado típico de la corteza terrestre, no solo a su velocidad y a su caudal. Caudal es otra de las palabras que tienes que meter en tu léxico o en tu campo semántico de los ríos. Caudal es un concepto de volumen partido por tiempo. ¿Qué caudal tiene este río? Y te dirán, pues mire, tiene un caudal máximo que suele darse en el mes de tal, de tantos metros cúbicos por segundo. Suelen ser las unidades más indicadas para el caudal de los ríos. Es decir, que en un segundo han pasado tantos metros cúbicos. Oiga, ¿y eso cómo lo miden? Bueno, pues tienen unos lugares en el río o en sus afluentes principales, que ya los técnicos saben que, claro, si la suma de este afluente más este afluente más este afluente es el río principal, y teniendo en cuenta la medición que hemos hecho aquí, sabemos el agua que lleva el río principal, podemos calcular su volumen. Y estas mediciones suelen ser más fáciles de hacer porque hay algunas zonas angostas, estrechas, donde se puede practicar un suelo liso de hormigón, con unas paredes también lisas. Entonces se hace pasar todo el caudal del río por aquí. Y en el momento que pasa, es fácil calcular por su altura, por la altura de las aguas en ese momento, con esta sección, que es la sección del agua que está fluyendo, y la velocidad. ¿Qué pasa? Que suele ser una velocidad ya estudiada y siempre la misma para este nivel. A más nivel, cuando viene más agua, supongo yo que vendrán con más velocidad. Entonces ya los técnicos te calculan el caudal a su paso por este punto. Y si lo han hecho en este punto, en este punto y en este punto, y hoy tienen además sensores que mandan sus datos por radio y por otras señales, pues pueden calcularte enseguida, y teniendo en cuenta también la altura que ha logrado el río en ese paso por tal ciudad, digamos típica, el Ebro por Zaragoza, su paso por Zaragoza, que se inunda y parece que se va a desbordar ya. Pero claro, los técnicos tienen controladas todas las presas en sus ríos afluentes y en el mismo Ebro, para ir soltando de una y de otra para que este límite no sobrepase la altura y inunde la ciudad de Zaragoza. Que antiguamente, cuando no estaban estos pantanos, sucedían este tipo de inundaciones. Yo he visto en algún pueblo de aquí, de la zona de Tarragona, por donde el Ebro pasa buscando la Aldea y Tortosa para desembocar en su famoso delta del Ebro, un pueblo, cada pueblo con su torre, apartado casi medio kilómetro del Ebro. Pues cuando el Ebro venía, que faltaba el gran embalse de Mequinenza, que es uno de los mayores embalses del Ebro que retiene aguas, no estaba, y el Ebro descargaba
con todas las precipitaciones de la Ibérica, especialmente de la Pirenaica, todas sus aguas ahí, inundaba estas tierras planas ya de la desembocadura del curso bajo del del Ebro, y en la torre tienen como un termómetro con baldosines, centímetros, metro, centímetro, metro, centímetro, metro, y tiene puestas las señales con la fecha del año hasta dónde llegó esa inundación. Bueno, pues os aseguro que hay, me parece que a media torre está la señal de una inundación del año X. O sea, todo el pueblo inundado hasta los tejados de las casas y solo asomaba media torre. El río en el que yo me crié, el río Pisuerga, que pasa luego por Valladolid, pero yo vivía antes en tierras de Palencia, Burgos. Pues ahí todos los años, cuando yo era pequeño, uno de las distracciones, no había tele, pues eran distracciones de campo, los pájaros, etc. Y eran las inundaciones del río. Un río que a su paso por allí, una tierra llana, tenía pues ojos de puente. No sé si tiene, me vas a perdonar ahora, pero no sé si tiene 14 o 16 ojos enormes de piedra. Bueno, durante el verano solo pasaba el puente por 2. Pues cuando venían las inundaciones en invierno, que venían allí siempre, todo el río, todos los puentes, casi hasta arriba, con agua, y toda una plataforma inmensa de agua. Hicieron el pantano de cabecera, pantano de unos pueblos que hay ahí que se llaman Aguilar de Campo, y ya no volvimos a ver más riadas. El agua lo almacenaban allí y luego durante todo el año iba. Bueno, los veranos, cuando yo iba a bañarme al río, el río pues tenía poquita agua, tenía vados que podíamos pasar a pie de un lado al otro, alternando zonas más hondas con zonas más profundas, que ya se las sabían nuestros padres para dejarnos bañar. Pero en pleno verano seco, pues llevaba poca agua el río. Ahora no. Ahora cualquier verano lleva más agua. ¿Por qué? Porque durante el verano aprovechan para desaguar y dar una constancia, una regularidad a las aguas del río. O sea, digamos, las zonas de inundación de invierno las han disminuido, pero la zona de estiaje, estío es verano, la zona de estiaje, que es en pleno verano, cuando el río lleva menos agua, pues han hecho que el caudal sea también mayor. Y así, ciudades y pueblos por donde en verano el río antes se secaba prácticamente, pues ahora, si está bien regulado y no ha habido abuso de coger y de chupar y absorber el agua del río, pasa agua gracias a los pantanos. La cuestión del agua y de la regulación del agua, en las tierras donde, como en España, es escasa. ¿Por qué es escasa? Tenemos zonas a lo mejor donde no, en Galicia. Pero es que claro, luego cada uno se habitúa a lo que siempre ha vivido. Yo he estado en Galicia, iba por las aldeas, por los pueblos, hablaba. Oye, es que esta sequía, es que este año estamos sin agua. Y yo veía que el agua, la tierra estaba mojada. Que hacía así con el dedo y si escarbaba 10 centímetros ya había agua. Y yo les decía, pero ¿cómo se pueden quejar? Digo, pues si toda la tierra está húmeda. No, aquí eso es sequía. Aquí solo tenemos agua cuando el agua va por encima. Digo, joder. Es decir, cuando el gallego ve la tierra toda cubierta por una película de agua, entonces está a gusto. Entonces es su tierra, entonces es su Galicia. Claro, obras hidráulicas de retención de agua, pues no ha habido, como en otras zonas, donde había clima más extremado, es decir, de mayor frío y calor y de las precipitaciones más concentradas en unos periodos.
En Galicia es que llovía prácticamente todo el año. Santiago de Compostela creo que llueve 150 y pico días al año. Solo hay un punto en España que llueva más que en Santiago, bueno, más que en Galicia, y hay que ir a buscarlo a la seca Andalucía. Ahí está ese puntito donde llueve más agua cae que en Galicia, que es un pueblecito que está aquí en la sierra de Cádiz. Ahí está Cádiz, pues un pueblecito de una sierra que da nombre a la sierra y al pueblo, y al río. Bueno, el río no. El río también tiene fama, pero es distinto. Es la sierra de Grazalema. Ahí llueve más que en Galicia. Y tú dices, ¿cómo es posible? Pero si aquí tenemos al lado un poquito, a unos kilómetros, la sartén de Andalucía, en Écija y en ¿cuál es el otro pueblo? Pero ahora no me sale. Écija y... bueno, pues entre Córdoba y Sevilla. Una zona donde se alcanzan unas temperaturas a veces hasta de 50 grados, que dicen que pones un huevo en la cera y se fríe solo. ¿Y cómo puede estar en la misma región esta zona de alta temperatura y la zona que llueve más de España, que es Grazalema? Porque vienen todas las nubes cargadas del Atlántico, y aquí hay una barrerita de sierras que atrapan las nubes y las hacen precipitar ahí ya. Bueno, ya sé que me estoy disgregando, que me estoy marchando por las ramas y por los arroyos y afluentes. Pero todo ello es cultura, es conversación que tiene que ver con los ríos, con las aguas. Los ríos llegan a hacerse muy entrañables, muy queridos por las personas. Al menos aquí en España los tenemos auténtica veneración. Era nuestro lugar de esparcimiento de pequeños. Vas a jugar, vamos al río. Y tu madre, ojo, vas al río, no te asomes, que te vas a caer. Eran nuestros parques, los ríos, donde había vegetación. En Castilla, donde todo estaba el campo ya para trigo, cebada, y no se veía un árbol, solo unos cuantos chopos en la carretera, que acabaron quitándolos porque decía que la gente chocaba. Y ya solo quedaban unos pocos árboles, unas choperas, unos plantíos a los lados de los ríos, y aquí eran nuestros parques para jugar, para tirar piedras, para hacer de todo, ya se sabe. Bueno, te pido perdón porque me he salido del libro, pero ya sabes, lo tengo aquí delante, pero el reloj me dice, corta ya. Pues lo obedecemos, seguiremos en el siguiente. Hasta ahora.